Bien, si ya tenemos el contacto con la ingeniera Pamela Llanes, si la podemos poner, y también el número telefónico donde usted se puede comunicar cualquier sugerencia o cualquier denuncia que usted quiera realizar con respecto a cobros de facturación, solo del número del usuario. Me imagino que ella estará dando alguna respuesta a las situaciones que está sucediendo en el municipio de Ciguatepeque. Si ya la tenemos, la vamos a presentar. No sé, ya la tenemos. Bien, la vamos a saludar. Muy buenos días, ingeniera Pamela Llanes. Bienvenido a este su programa Ciguatepeque a las 7. Buen día, Alex Roberto. Mucho gusto de estar aquí en el programa. Obviamente, pues yo represento en esta mañana a la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Ciguatepeque, ¿verdad? Que dirige el ingeniero Villalbir. Estamos bien agradecidos pues con usted por el espacio que nos puede dar aquí para poder compartir con los usuarios la información de la unidad y también para poder despejar cualquier duda que se tenga, ¿verdad? En relación a algunos saldos y algunos recibos que se han mencionado, ¿verdad? Que algunas personas han tenido muchas dudas. Entonces estamos aquí hoy, tengo inclusive el sistema de facturación por si alguien quiere que se le revise su cuenta, ¿verdad? Entonces con gusto aquí en vivo podemos colaborar en ese sentido. Bien, fíjese que una de las denuncias que se han estado realizando en estas semanas es con respecto al pago a través del sistema vía Tigo Money. Algunos dicen que han realizado los pagos, pero estos usuarios aseguran de que no se ha descargado, o sea, de la cuenta, o sea, no se le ha descargado de la factura y que todavía aparece esta mora, o sea, ¿qué explicación nos le puede dar a la ciudadanía? ¿Cuál es el problema con respecto al pago a través de Tigo Money? Fíjense, Lick Roberto, que nosotros, bueno, dentro del sistema de recaudación que utiliza la Unidad Municipal Desconcentrada, nosotros tenemos diferentes instituciones bancarias, también hay cooperativas y está la plataforma de Tigo. Le voy a comentar que a raíz de esta situación que vivimos como país, ¿verdad? Y también aparte de todos los países del mundo que están pasando lo mismo, la plataforma de Tigo Money ha sido una de las, por ser redundante, de las plataformas que le ha beneficiado a la institución en el tema de la recaudación. ¿En qué sentido, verdad? Porque son plataformas que tienen puntos en diferentes lugares de mayor acceso para las personas, como pulperías, farmacias, supermercados, mercaditos. Entonces, eso facilita que las personas puedan llegar a esos puntos y poder hacer los pagos relacionados al servicio de agua potable. Nosotros, Tigo Money, ¿cómo funciona? Es una plataforma que, digamos, hoy miércoles el usuario va a un punto, lleva su número de cuenta, ¿verdad? Para que le puedan buscar su saldo, paga el saldo y todas esas transacciones que durante este día miércoles estén cobrando, nosotros como Aguas de Ciguatepeque no las vemos reflejadas de inmediato en el sistema de facturación, sino que a las 12 de la noche de este día miércoles, Tigo Money hace como quien dice el corte de las transacciones que tuvo y ya automáticamente las envía vía correo en un formato ya especificado. Nosotros las recibimos, obviamente por decir mañana jueves a las 8 de la mañana que ya estamos en la oficina y se cargan al sistema, ¿verdad? De manera manual. Hay una persona que está específicamente para eso, ya a las 8 de la mañana de mañana jueves se empiezan a ingresar todas las transacciones de este día y ya pues tipo 8:30 de mañana ya sí aparece al día todos los pagos que han hecho los usuarios. Entonces así funciona la plataforma, pero digamos si es un fin de semana, si fuera un sábado, entonces todas esas transacciones llegan a la oficina el domingo, pero el domingo obviamente no hay usuarios, no hay empleados en la empresa, entonces se trabajan hasta el día lunes, ¿verdad? Entonces hasta ese día se le actualiza al usuario ese saldo junto con las transacciones que hayan podido haber un día domingo, por ejemplo. Entonces, así funciona Tigo Money, no es una plataforma instantánea, a diferencia de la banca. Actualmente nosotros tenemos servicio en línea con las instituciones bancarias y con una cooperativa. Entonces, si un usuario ahorita miércoles a las 8 que abre en el banco va y cancela, inmediatamente se ve reflejado el pago en el sistema de facturación de Aguas de Ciguatepeque.
Correcto, entonces entonces sí se descarga entonces del sistema de facturación si se paga a través de Tigo Money. Por ejemplo, si una factura lo pago a través de Tigo Money, sí se descarga del mes, no le aparecería el subsiguiente mes como una mora pendiente de pago. O sea, sí es efectivo el trabajo, el sistema de facturación de Aguas de Ciguatepeque realmente trabaja en línea, ingeniera. Exactamente, ¿verdad? Como le menciono, solamente la plataforma de Tigo es la única que tiene, por decir así, un día de retraso, porque todas las transacciones de este día nosotros no las podemos ver hasta mañana jueves, pero inmediatamente se llega a la oficina, inmediatamente se ingresan todas las transacciones al sistema y ya, por decir así, 9 de la mañana de mañana jueves ya el usuario lo tiene cargado. ¿Qué ha pasado en algunas situaciones? Por ejemplo, en el tema de a la hora que imprimimos los recibos. Póngale que hoy es miércoles y nosotros facturamos, ¿verdad? Un ciclo X que va a X barrio. Pero si las personas, por decir algo, pagaron ayer martes, nosotros tenemos, por decir así, transacciones al mismo tiempo, porque son personas diferentes. Entonces, mientras alguien está posteando las transacciones de Tigo Money, hay otra persona al mismo tiempo haciendo la facturación y mandando a hacer la impresión. Entonces, puede darse el caso de que alguien pagó por la plataforma de Tigo, pero a la hora de que imprimimos el recibo, no se había cargado el saldo cancelado. Entonces, cuando se imprime el recibo, le aparece al usuario la facturación actual más el saldo anterior que probablemente ya pagó por la plataforma de Tigo. Entonces, cuando el usuario le llega el recibo, se asombra, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿por qué me aparece el saldo anterior si yo lo pagué ayer o lo pagué el fin de semana, por decir algo? Entonces, ese tipo de cosas se dan, no con tanta frecuencia, pero sí se dan. Entonces, pero cuando el usuario llama a la oficina, ya el saldo le aparece rebajado, entonces no le afecta, ¿verdad? Ya se le explica qué fue lo que sucedió. Y normalmente pues ahí queda resuelto el problema, el saldo del cliente ya aparece reflejado, se le explica cuál fue la razón de por qué en el recibo le aparecen los dos recibos, o los 2 meses, perdón, y queda satisfecho. Correcto, entonces por ejemplo, si a mí, si el día de ayer, es lo que está explicando la ingeniera Pamela, yo hice el pago con la factura ante el mes anterior, hice el pago a través de Tigo Money, y el día de ayer lo hice el pago, pero el día de hoy me aparece la factura, esta factura, yo perfectamente puedo llamar a Aguas de Ciguatepeque diciéndole, mire, yo esta factura la pagué, entonces ella me verifica que yo ya estoy, entonces que yo ya cancelé lo que es el pago de la misma. Entonces, y las personas que desean, ¿cómo se llama? Algún tipo de hacer puede llamar al 32 31 18 88 cuando tienen estos problemas de cuando le dicen algunos doble facturación. No es doble facturación, ¿verdad, ingeniera? Es que como tiene un día de retraso, me imagino que entre la carga de la información y la impresión hubo un desfase de un par de días, de 2 días. Entonces, por lo tanto, no existe eso de la doble facturación. Doble facturación sería estar cobrando dos veces el mismo mes. ¿Es posible esto, ingeniera, que se realice por alguna falla del sistema? Fíjese, Roberto, que no es posible que el sistema sea capaz de cobrarle a cualquier usuario, a nosotros, 2 veces el mismo mes. Hemos tenido algunos usuarios que reclaman ese tipo de cosas, pero definitivamente en eso el sistema es muy bueno, ¿verdad? Y si la persona ya pagó, es imposible que le pueda volver a generar el cobro, sobre todo porque es en línea. Eso se nos daba de repente a veces, le hablo 8 años atrás de la unidad, ¿verdad? Que no teníamos sistema en línea bancario, entonces todo era manual. Entonces un usuario ahí sí podía, por decir algo, se le había olvidado que ya había retirado el recibo y volvía a pagar el saldo, entonces podía tener 2 veces, por decir así, pagado en teoría el mismo mes, aunque el sistema también en ese sentido, antes, ¿verdad? Lo que hacía era que le acreditaba ese saldo como a favor del usuario para el mes siguiente. Entonces, por decir así, ya el usuario tenía el mes de julio pagado adelantado. Entonces, pero ahora eso no se da.
el sistema no permite que si nosotros ya tenemos cancelado el mes, podamos cancelar de nuevo, a excepción que sea solicitud del usuario y que nosotros le hagamos un abono, ¿verdad? Por adelantado, porque el usuario, digamos, quiera pagar de julio a diciembre. Entonces ahí sí, ¿verdad? Pero es una autorización que nosotros le damos al sistema para que pueda hacer ese tipo de transacciones. Pero de lo contrario, no se puede pagar el mismo mes en 2 ocasiones. Fíjese que uno de mis amigos me hacía un reclamo. Bueno, me decía, Roberto, yo pagué, me dice, el servicio de agua por todo el año. Y no entiendo por qué, si yo ya pagué todo el año, desde enero hasta diciembre, por qué todos los días vienen y me dejan el recibo a mi buzón. O sea, si yo ya pagué por todo el año, ¿por qué me dejan este recibo? Considero que es un gasto, dice, innecesario, si yo ya lo pagué por todo el año. Y aquí aparece, ya aparece, dice menos, y aparece una buena cantidad, casi 4,000 y fracción de lempiras. Entonces dice, no entiende por qué todos los días le tiene que recibir, le tienen que dejar el recibo en el buzón todos los meses. Bueno, dice ahí Ileana Domínguez, ahí es error, dice, de dedo, porque no va directo al sistema, sino que lo están haciendo manual, que les puede pasar alguna factura. La verdad, mejor directo al banco, dicen, bueno, ahí están escribiendo nuestros televidentes, Ileana Domínguez. Entonces, con respecto a este amigo que ya canceló, ¿por qué es necesario la impresión de las facturas si esta persona ya lo pagó por todo el año, ingeniera? Sí, le comento, Lick. Mire, el sistema está programado para que nosotros podamos emitir facturas todos los meses, ¿verdad? Parte de la obligatoriedad que tiene Aguas de Ciguatepeque es esa, ¿verdad? Poder entregarle la factura al usuario cada mes, informándole del saldo que tiene, ¿verdad?, con la institución, tanto por el servicio de agua como por el servicio de alcantarillado. ¿Qué pasa con estos usuarios que pagan por adelantado todo el año, ¿verdad?, que normalmente lo hacen en enero? El sistema cada mes va facturando y eso quiere decir que le va rebajando del saldo que canceló adelantado el mes que se va facturando. Entonces, por ende, le va apareciendo, así como usted lo mencionaba, el saldo en negativo. Y el sistema está programado para poder sacar la impresión. ¿Por qué? Porque es obligación de Aguas de Ciguatepeque poder hacerle ver al usuario que su saldo en efecto se está rebajando y que en efecto está quedando, ¿verdad?, parte del saldo que pagó por adelantado a beneficio de los meses que aún faltan por pasar. Entonces es parte como de la transparencia que tiene el sistema y que nosotros como unidad estamos obligados a hacerle llegar al usuario, por decir así, es como un estado de cuenta cada mes. Entonces, igual la cantidad de usuarios que pagan por adelantado a inicio de año no son tantos, ¿verdad? Pero sí es una obligatoriedad de la institución estar haciéndole llegar su aviso. Así que ahí sí no puedo hacer nada, por decir así, de que no le va a llegar. Con relación al comentario que escribía la dama Ileana, le comento que no hay manera de que haya error de dedo, Roberto. ¿Por qué? Porque si, digamos, Tigo Money me dice a mí que recaudó 1,000 lempiras este día miércoles, entonces todas las transacciones que ellos mismos mandan, que son una vía plataforma, tienen que sumar 1,000 lempiras. Entonces nunca se da de que se quede, por decir así, descuadrado. Si se llegase a quedar descuadrado, entonces inmediatamente se resuelve con la plataforma de Tigo, porque es imposible que hayan transacciones que se nos queden por fuera. En eso sí, la empresa es bien minuciosa y cuidadosa. ¿Qué ha pasado en algunas ocasiones con la plataforma? ¿Qué también ha pasado con el sistema bancario? Por ejemplo, si usted paga allá en Choluteca, andaba en Choluteca, ¿verdad?, y se acordó que tenía que pagar el servicio de agua y decidió pagarlo allá. En el sistema aparece inmediatamente reflejado el pago, pero el depósito, ¿verdad?, el comprobante de la transacción del usuario no lo tenemos en Ciguatepeque. Por decir, allá está en el banco, allá en Choluteca. Entonces se demora hasta que el comprobante viene a Ciguatepeque. Entonces se va cuadrando las transacciones que tenemos en el sistema, porque todo se coteja, todo lo que el sistema recauda. Roberto, por ejemplo, hoy miércoles, que el sistema diga al final del día que fueron 1,000 lempiras de recaudación,
eso se coteja con lo que el banco manda en físico, ¿verdad? Porque todas las instituciones bancarias al siguiente día hábil mandan el reporte de todas las transacciones que se tuvieron. Entonces ahí nosotros cuadramos que todo coincida. Si por ejemplo, algún recibo no aparece, pero el sistema sí refleja la transacción, nosotros nos comunicamos con el banco y le consultamos qué pasó. Entonces a veces nos damos cuenta que fueron transacciones fuera de la ciudad y que va a esperar unos días en que el comprobante llegue a la unidad. O en su defecto también se dan errores. Por ejemplo, que la energía se haya ido y que el sistema de internet se haya caído. Entonces que la comunicación entre el servidor de Aguas de Ciguatepeque y el servidor del banco no haya fluido toda la información y aparezca como que, digamos, yo, Pamela, ya pagué, pero el banco me dice, no, yo a su dinero no lo recibí, y nos manda una nota por escrito y dice, la usuaria Pamela Mesa Llanes no dejó su dinero, por ende no se le hizo tal transacción. Si aparece alguna transacción en el sistema, revérsenla porque no hay dinero de esa usuaria. Esos son casos muy aislados, ¿verdad? Que se dan uno en todo el año, pero se dan. Entonces, ese tipo de situaciones pueden surgir. Lo que hacemos como institución es reversar la transacción que aparece en el sistema y luego vuelve a cuadrar todo de manera perfecta, ¿verdad? Entonces, con el tema del dinero, en Aguas de Ciguatepeque, por lo menos en el tema de tanto de administración como de recaudación, somos bien minuciosos porque es la mística del ingeniero Villalbir, ¿verdad? Que todo sea bien transparente y bien minucioso. Entonces no hay ahí opciones de que haya un error de dedo y que un usuario haya hecho un pago y nosotros no lo hayamos ingresado al sistema. Bien, quiero disculparme con los televidentes, no tenemos acceso al Wi-Fi y si me está mandando mensajes por WhatsApp, le quiero pedir disculpas, no las podemos abrir en este momento, pero sí me está entrando mensaje a través de mensajería. En mensajería dice, me están preguntando sobre el número, a qué número puedo llamar, dice, para que me aclaren una situación, dice. Puede llamar al 32 31 18 88 de Aguas de Ciguatepeque, que puede mandar un mensaje de WhatsApp, obviamente, y aquí en la factura creo que aparecen los números también, y si no, pues debería. Sí, aquí aparece el 27 73 94 10. Entonces, atención al cliente, numeral 1. Número de atención al usuario. Atención al usuario, ¿verdad? Numeral 1, ¿verdad? Exacto, sí. Es correcto. Atención al cliente, numeral 1. Sí. Ahora, con respecto, aquí hay otro mensaje que me está llegando. Dice, Roberto, muy buenos días. Fíjense que yo soy una persona que el mes de diciembre, dice, por motivos fuera de mi voluntad, no pude cancelar el mes de diciembre, dice aquí. Pero sí me puse al día en el mes de enero y febrero. Pero en el mes de abril no pude cancelar, dice. Entonces, ¿cómo hago? Dice, porque dicen que hasta junio no habrá corte del servicio de agua. ¿Cómo puede evitar el corte? Dice, están preguntando acá. Dice que no pagó diciembre pero sí ha estado pagando, dice, pero tiene un mes de retraso, dice, del pago, dice acá. Ajá, y en el mes de abril, dice, no lo pudo pagar por cuestiones por la cuestión de la cuarentena y la falta de ingresos. Abril y mayo, dice, híjole, son 3 meses. En junio, dice, hasta no habrá corte según la información, no habrá corte del agua, dice, o suspensión del servicio de agua. Entonces, ¿cómo puedo evitar que me corten el agua? ¿Cómo puedo ponerme al día? Dice, si me permiten hacer, aquí me escribo otra vez, si me permiten hacer un plan de pago, me imagino que quiere decir aquí, o ¿cómo hago? Pregunta aquí este usuario. Sí, bueno, en el caso de la dama, ¿verdad? O del caballero, no sabemos si ellos, ¿verdad? Por alguna situación que entendemos que en esta situación de esta cuestión de la pandemia ha sido bien dura para muchas personas, ¿verdad? Casi todas las familias se han visto afectadas de una u otra manera. La unidad, ¿verdad? El ERSAPS mandó una notificación a todas las instituciones que prestamos servicios de agua, es el ente regulador de los servicios de agua potable de Honduras,
donde nos daban, por decir así, como una ordenanza de que no podíamos hacer suspensiones del servicio dure la pandemia. En el documento habla de 3 meses. Sin embargo, el ingeniero Villalbir, ¿verdad?, que es el gerente general, también la junta directiva, el alcalde que la preside, y regidores y personas también de la sociedad civil, han llegado a bien, tengo entendido, de que se va a continuar aún con el suspendido lo que es el corte del servicio. Nosotros, por lo menos hasta esta fecha, no estamos haciendo ninguna situación relacionada al corte y por ende ningún cargo relacionado a corte y reconexión. Entonces la dama o caballero pueden abocarse ya sea de manera personal a la unidad, ¿verdad?, para poder colaborarles. Nosotros actualmente tenemos bastantes facilidades de pago. ¿En qué sentido? Un usuario, por ejemplo, puede decir, si debe 2 meses, por favor habilítenme pagar 1 mes, ¿verdad? Y déjenme todavía uno pendiente. O puedo pagar 1 y la mitad. Y me queda ahí otro saldo restante para más adelante. O en su defecto, puede también ir y formalizar un plan de pago, que también se puede. Si alguien, por ejemplo, tiene la mitad del saldo que tiene adeudado, puede llamar sin necesidad de asistir de manera personal a la oficina de Aguas de Siguatepeque, solo con una llamada a la línea de atención al usuario. Puede llamar y pedir que se le habilite la cantidad de dinero, digamos, que ella o que él tengan disponibles en ese instante, y luego se va directamente al banco para poder hacer el pago de la plata que tiene disponible. O en su defecto, como le mencionaba, pueden ir de manera personal a la unidad y formalizar un plan de pago, donde ahí, ¿verdad?, el saldo adeudado se le maneja en cuotas. Siempre el sistema le va a ir facturando, obviamente, los meses que vayan cursando, pero el saldo que a la fecha haya tenido de meses anteriores, se le hace en un plan de pago y le va apareciendo también en el recibo, ¿verdad?, la cuota del plan de pago más la cuota de la facturación mensual actual. Entonces también es una opción. Todas esas situaciones están habilitadas, ¿verdad? El ingeniero Villalbir ha sido bien enfático en eso, de que nosotros podamos atender de la manera más flexible a los usuarios, porque esta situación, ¿verdad?, no ha sido nada fácil para la ciudad, para los ciudadanos, y pues la unidad en eso tiene, ¿verdad?, conciencia, y el ingeniero Fernando pues quiere también colaborarle a los usuarios de la mejor manera. Bien, otro mensaje me dice, muy buenos días, Roberto, y la ingeniera dice que está en pantalla. Quiero hacerle una consulta, dice, permítame, quiero hacerle una consulta. Hablando de transparencia, el año pasado el Congreso Nacional aprobó una amnistía. Dice, ¿a quiénes benefició esta amnistía? Dice, tal vez nos puede explicar o ampliar sobre este tema, dice. Está preguntando un televidente sobre la amnistía que aprobó el Congreso Nacional. ¿Aplicaba para Aguas de Siguatepeque, ingeniera? Mire, el año pasado hubo una amnistía que fue en el mes de abril, mayo y junio. Fue el año anterior, en el 2019. Era una amnistía que habla, ¿verdad?, de instituciones municipales. También era para el ente de la energía eléctrica, Hondutel, Seguro Social, el tema de placas de vehículos, y bueno, era para varios rubros. Hay una parte que decía para tasas, ¿verdad?, que son las que en este caso aplican para Aguas de Siguatepeque. La amnistía consistía en que el usuario, ¿verdad?, tenía cierta cantidad de porcentajes de descuento de acuerdo a cuántos años debía, pero también la amnistía cubría una parte de prescripción de deuda. Entonces, que esa era automática, ¿verdad? Eso nadie tenía que llegar para que pudiera ser beneficiado de eso. Ambas se dieron, ¿verdad?, y los usuarios, pero como le menciono, no todos los usuarios aplicaban, porque eso dependía de la antigüedad de la mora. Esa amnistía fue creada más para personas que tenían muchos años de deuda, de 5 años de deuda para atrás. Entonces habían ciertos porcentajes de acuerdo a la cantidad de años adeudados que se le podían descontar de la deuda. El detalle también es que ese tipo de amnistías son de pagarla de contado.
¿verdad? O sea que si usted, por decir un valor exagerado, debía 20.000 empiras y se le hacía una rebaja del 10%, entonces el resto de la deuda tenía que pagarla de manera inmediata. Entonces no todos los usuarios contaban con tanta plata para decir, sí, rebájenme el 10% y yo pago el 90% restante. Pero sí hubieron usuarios que tuvieron acceso a ella y pudieron, por decir así, aprovecharla. Pero todas las amnistías que incluyan el servicio del agua potable, porque somos una unidad municipal, ¿verdad? Entonces de ahí estamos agarrados, por decir así, se aplican en Aguas de Ciguatepeque. De hecho, ahorita se ha estado escuchando de que es probable que para el mes de julio o para finales del año, tal vez, el Congreso, porque son amnistías que aprueba el Congreso de la República, ¿verdad? Porque son publicadas en la Gaceta, entonces eso hace la obligatoriedad de la aplicación. Se ha estado escuchando de que es muy probable que existan amnistías para finales de año, pero todavía no se tienen aprobadas y no conocemos cuáles van a ser las reglas de esa amnistía y en qué manera le va a beneficiar a los usuarios del servicio del agua potable. Entonces así funcionaron el año anterior, solo hubo una, ¿verdad? Esperábamos, normalmente casi siempre se dan a fines de año, más para el tema de bienes inmuebles y cosas así, pero el año anterior a finales de año no hubo, ¿verdad? Y hasta la fecha pues estábamos escuchando de que probablemente se dé para este 2020, pero todavía no tenemos nada concreto. Bien, aquí me está mandando algunos mensajes. Dice, es increíble que las personas, dice, se dejen atrasar, dice, los pagos del agua. Están al día con el pago del internet y del cable, dice, pero no con el agua, dice. La gente en verdad no sabe priorizar, dice aquí uno de los mensajes. Otro mensaje dice, hola, dice, disculpe, una pregunta, ¿los patronatos pueden cortar el agua en esta cuarentena? Pregunta, aquí hay otro mensaje que dice, Roberto, dice, los dueños de pozo, dice, los dueños de pozo hacen uso del agua. Una persona puede ser dueño de un pozo, pero no del agua. ¿Por qué no se les cobra a ellos, dice, por el usufructo del mismo, dice? Saludos, bendiciones, dice. Aquí en las redes sociales dice Noé García, excelente programa. ¿Cuánto cuesta el alcantarillado en el barrio Suyapita? Preguntan. Y dice, disculpe, buenos días, dice. Sí, ingeniera. Sí, fíjese, licenciado, que bueno, de lo primero que escuché que era relacionado a las juntas de agua, nosotros como Aguas de Ciguatepeque, por decir así, somos hermanos de la junta de agua, no estamos sobre ellos. Hay una instancia, ¿verdad?, que les colabora en regular las situaciones para las juntas ya de manera específica. Nosotros como Aguas de Ciguatepeque, por decir así, somos hermanos y colaboramos en todo lo que ellos soliciten, ¿verdad? El ingeniero Fernando en ese tema es bien accesible y le encanta pues que podamos compartir conocimientos con las juntas. Yo diría, ¿verdad?, a título muy personal, sobre todo porque es lo que Aguas de Ciguatepeque está haciendo, que no se debería hacer la suspensión del servicio a los usuarios de juntas de agua en esta situación que estamos pasando, porque muchas personas han perdido sus trabajos. Definitivamente hay que ser un poco conscientes en ese tema, ¿verdad?, de ver cómo se le colabora. Y le voy a ser honesta, es probable que también uno lo vea, bueno, pero ¿quién le colabora a las instituciones de agua? Porque esa es otra realidad que existe. Nosotros como instituciones subsistimos únicamente con el pago que hacen los usuarios y asumo que es igual para una junta de agua. El dinero que tiene para disponer para inversiones solo es el dinero que los usuarios cancelan. Lastimosamente todavía, por ejemplo, el gobierno no ha dicho, bueno, vamos a subsidiar juntas de agua o empresas de agua de alguna otra manera para que puedan tener un poco más de ingreso y puedan seguir con las proyecciones de ampliaciones, de mejoras que tenían programadas para el año 2020. Sin embargo, muchas cosas se van a tener que dejar a un lado, ¿verdad?, las que no sean de emergencia, para poder subsistir nosotros como instituciones de agua potable con el ingreso que se está teniendo. Porque sí le voy a ser honesta, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo, ¿verdad?, que ya tenemos datos completos en cuanto a las metas de ingresos que nosotros como unidad tenemos, no se ha recaudado para nada.
lo que la empresa normalmente recauda. Por ejemplo, el mes de marzo la recaudación bajó considerablemente porque casi prácticamente a mitad del mes se hizo, ¿verdad?, el toque de queda y mandar a las personas a cuarentena. Entonces, pues prácticamente todas las instituciones cerraron. Hasta después pues fueron abriendo el sistema bancario y cosas así. En el mes de abril también, ¿verdad?, fueron nuestros ingresos ni siquiera el 50% de lo que nosotros normalmente recaudamos. Y en el mes de mayo pues logramos avanzar un poquito más del 50%, pero sí es un desfase de recaudación que no estamos captando considerable, pues. Entonces eso obviamente pone a la gerencia, por ejemplo en este caso de Aguas de Ciguatepeque y acompañado de la Junta Directiva, a tomar ciertas decisiones de qué proyectos sí se van a llevar a cabo este 2020 y qué cosas de repente van a tener que dejarse para el 2021, depende cómo vaya la situación en el país, ¿verdad? Porque definitivamente la recaudación hasta la fecha no es lo que la empresa está acostumbrada a tener. Lo que también decía ahí una persona, obviamente que nos encantaría, ¿verdad?, que todas las personas priorizaran el pago del servicio de agua potable, porque somos una institución que no tenemos fines de lucro, que todo el dinero que recaudamos es para la misma inversión del sistema. Pero bueno, ¿verdad?, ya son cosas personales y nosotros comunidad solo nos queda pues hacer siempre los llamados a los usuarios de que puedan mantener sus saldos al día y obviamente facilitar medios para que eso pueda darse, ¿no? Otra persona ahí también decía sobre el costo del alcantarillado sanitario en Barrio Suyapita. No sé si se habrá preguntado sobre una conexión nueva. Todas las conexiones nuevas de alcantarillado tienen un costo de 4.000 empiras, independientemente del rubro para que la quiera, ya sea para una casa de habitación o para un negocio. Siempre es el mismo costo. Ya lo que sí varía son las mensualidades. La mensualidad para una casa de habitación es más baja, ¿verdad? Y para un negocio sube un poquito. Entonces, por ahí más o menos andaría la información hasta ahorita. Ahora bien, con respecto al pozo, a los pozos privados que estaba diciendo este televidente, o esta televidente, porque desconocemos el género, dice que la persona puede ser dueño de un pozo, dice, pero no del agua, dice, y la persona debe pagar por el uso, el usufructo, dice aquí, del agua, dice, que extrae dicho pozo privado, dice, dice y pregunta, ¿se están cobrando por el uso, el usufructo del agua a estos dueños de pozos? Pregunta este o esta televidente. Sí, le comento, Lick, en el año 2011 la corporación municipal aprobó lo que es el reglamento de perforación. Bueno, el reglamento se llama, ¿verdad? Se hace primero, como quien dice, un estudio y luego se ve si es factible o no y así se aprueba, ¿verdad? Es la corporación quien aprueba las perforaciones de pozos. En aquel año se incentivó a que la gente que tenía pozos ya perforados llegaran a Aguas de Ciguatepeque para hacer, como quien dice, la inscripción del pozo. Nosotros tenemos cualquier cantidad de personas que se abocaron en aquellos años, hicieron la inscripción. Obviamente eso después correspondía a la instalación de un medidor y pagar un canon por la cantidad de agua que se explota del acuífero. A la fecha nosotros tenemos registrados más de 200 personas que cuentan con pozos. Dentro de esos están en categoría residencial, en categoría comercial y en categoría industriales, ¿verdad? Sin embargo, a la fecha nosotros tenemos más o menos un aproximado de 80 personas únicamente, que son las únicas que están cancelando la explotación que le hacen al acuífero. Lastimosamente también tenemos conocimiento de algunas personas que perforan, pero la unidad se da cuenta cuando ya están haciendo uso del agua subterránea. Inclusive ha habido personas que han hecho todo el trámite legal, por decirlo así. La corporación ha hecho la aprobación, han logrado perforar y ya a la hora de poner el medidor no han facilitado el acceso para Aguas de Ciguatepeque. Entonces se ha vuelto una situación hasta cierto punto difícil de manejar, en el sentido de que nosotros, ¿verdad?, como empleados,
se nos hace complicado entrar a una propiedad privada y exigirle a una persona ponga el medidor o le cancelo su pozo. Entonces, como es dentro de un predio privado, nosotros no tenemos acceso. Y hay otro tipo de personas que cumplieron por algunos años con el reglamento, pagaban el canon, pero de repente un día dejaron de pagar sin ninguna explicación y no han querido volver a retomar, ponerse al día con el pago del agua subterránea. Ha sido una situación hasta un tanto difícil el manejo por ese hecho específico, el hecho de que el pozo está dentro de una propiedad privada a la que nosotros de manera normal no tenemos acceso. Si alguien dice, usted aquí no entra, porque no entra, pues no entramos. En algunos casos hemos tratado de incidir de otra manera para hacer un poco de presión a los usuarios, suspender el servicio de alcantarillado u otro tipo de acciones, pero no ha sido tan fácil este tema. Hay algunas personas que hacen una explotación del acuífero de manera bastante fuerte por el tipo de negocios a los que se dedican, pero no hemos podido ahí hacer mayor incidencia. Ahí todavía estamos a deber, por decir así. Hay de repente que mejorar la reglamentación que se tiene para ver de qué otra manera se pueda sancionar a las personas que niegan el acceso o que no quieren terminar de cumplir, porque vaya, póngale que el reglamento habla de que podemos poner multas. Yo le pongo una multa a una persona de tanta plata, pero no va a pasar nada, la persona no la va a pagar, yo no puedo ir a su propiedad a cortarle el pozo, por decirlo así. Entonces sí se ha hecho un poco de restrictivo para Aguas de Ciguatepeque poder tener algunas acciones coercitivas con algunas personas, pero bueno, siempre estamos tratando de fomentar las visitas a las personas que sabemos que tienen pozo. Hay muchísimas, tanto instituciones como personas naturales que están cumpliendo con los requisitos que tiene el reglamento, que se acercan a la unidad para llevar sus expedientes y luego pasar a Corporación Municipal, que es quien le da pues la aprobación o no a las perforaciones de pozo. Siento yo que se ha manejado el tema mucho más responsable que 10 años atrás, ¿verdad? Que ni siquiera se tenía un reglamento. Sin embargo, hay muchísimas perforaciones en el municipio de Ciguatepeque, no solo en el casco urbano, sino también a nivel de la zona rural. Y hace años, pues, eso no tenía control. Y la explotación que hoy día se hace al acuífero es bastante. También a nivel, hay casas de habitación que tienen un pozo solo para ellos. Pues, digamos que llegamos a la época de verano y ninguna persona de un pozo privado dice, bueno, Aguas de Ciguatepeque, vamos a poner a disposición de nuestros vecinos, por decir así, agua para que puedan abastecerse. Ese tipo de conciencia todavía no se logra, ¿verdad? En algunas situaciones, pero eso, bueno, hay que trabajarlo. Ese es el reto grande que tiene Aguas de Ciguatepeque para ver cómo logra consensuar con tantas personas dueñas de pozos y cómo de una u otra manera nosotros vamos haciendo incidencia positiva en la conciencia del usuario o de las personas para beneficio de la población. Sí, bien, ahora con respecto, esta es una pregunta que yo le hago directamente, con respecto a las embotelladoras, porque se está hablando sobre la explotación del uso del acuífero subterráneo. El agua es un recurso que es un recurso que no le pertenece a ningún privado, a ninguna persona, ya sea jurídica o individual, sino es un bien común, es un recurso. Con respecto a las embotelladoras, ¿cuántas embotelladoras son y cuántas están al día? Tal vez nos puede informar, por favor. Fíjese, licenciado, que en relación a las empresas que se dedican al rubro de la purificación de agua, nosotros solo tenemos una registrada y solamente una es la que paga, ¿verdad? Hay un caballero que es el que tiene al día ese tema. Entonces, de todas las que hay en Ciguatepeque, que honestamente no le podría decir realmente cuántas son, nosotros solo tenemos una en el sistema registrada. ¿Y las demás por qué? ¿Cuál es bueno, felicito a la empresa que está al día, ¿verdad?
con el pago del uso del acuífero. Pero ¿cuál es la excusa de los que no pagan? Dice ahí, deberían de prohibir las perforaciones de pozos y los lavados de carros en la ciudad, dice. Bueno, pero eso ya debe ser una modificación a la ley de aguas sobre el uso del subsuelo, y eso tiene que hacerlo el Congreso Nacional, ¿verdad? Ingeniera, adelante, ingeniera. Sí, fíjese que en ese tema de este tipo de empresas ha sido difícil el consenso porque ellos no han estado de acuerdo, ¿verdad? Tendrán sus razones, ¿verdad? Yo tengo entendido que ellos tenían sus asesores legales y todo el asunto. Tuvieron varias veces acercamientos con la corporación municipal anterior. Entonces, ahí todavía se está trabajando el tema. Cuánto nos encantaría, ¿verdad?, que ellos pudieran hacer de manera voluntaria la cancelación por el uso del agua subterránea que se obtiene. Pero asumo yo que también la corporación va a ir mejorando este tema con ellos en la parte de ponerse de acuerdo, y en algún momento pues le trasladarán la información a Aguas de Ciguatepeque. Pero hasta la fecha no ha podido haber mucho avance en ese tema, por lo menos no que nosotros hayamos sido notificados todavía. Como le menciono, en este tipo de rubro sí, es bien difícil el acceso a veces con algunas personas. Pero bueno, ese es el reto, ¿no? De que podamos lograr que algún día todas estas compañías o empresas, inclusive también tenemos lo que mencionaba ahí alguien en el chat, hay negocios de lavado de vehículos que tienen también su propio pozo. Por ejemplo, casi todos los negocios de la CA5 tienen sus propios pozos privados, ¿verdad? Pero hay, la mayoría de estas empresas, sobre todo las más grandes, tienen al día los pagos del uso del agua subterránea. Pero sí también hay car wash que tienen pozos, ¿verdad? Y que también algunos están pendientes de poderse incorporar a la base de datos de registro que Aguas de Ciguatepeque cuenta. Definitivamente lo que las personas han escrito, ¿verdad?, en el programa tiene relación real, pues el agua es un bien que según la ley le pertenece al municipio, y el municipio es quien debe normar el uso del agua que se tiene, tanto superficial como subterránea. Otra cosa que preocupa, por lo menos a nosotros comunidad municipal, es el hecho de cuánto se está explotando el agua subterránea, ¿no?, el acuífero. Puede llegar, nosotros teníamos un estudio que había hecho Geólogos del Mundo hace un par de años atrás, sí, donde decía que cada año el nivel freático bajaba 1 metro. Entonces, correcto, quiere decir, inclusive nosotros tenemos algunas personas, dueñas de pozos privados, que sus pozos se secaron, ¿verdad?, que es el término que normalmente usamos así. Sí. Que el pozo ya no da agua. ¿Por qué? Porque el nivel freático ha bajado tanto que hasta donde ellos tenían perforado ya no se saca agua. Bien, muchas gracias, ingeniera Pamela Llanes. Ya nos están haciendo señas ya de que debemos ya ponerle, ¿cómo es, Coco? Ya va, así. Bien, muchas gracias, ingeniera Pamela Llanes, muy amable de su parte el haber participado y el haber aclarado algunas situaciones del manejo de la parte comercial de Aguas de Ciguatepeque. Muy agradecido con usted, ya despidiendo, 30 segundos para despedir el programa. Den de ahí, no 30 segundos, don. Sí, muchísimas gracias, ¿verdad, Lick Roberto? Sí, por este espacio que le permite a Aguas de Ciguatepeque para tener esa cercanía con los usuarios. Agradecemos a las personas que se comunicaron. Igual estamos dispuestos, ¿verdad?, a poder participar en otra ocasión si así se requiere, para que los usuarios se sientan tranquilos, ¿verdad?, de poder despejar sus dudas. Somos una unidad municipal desconcentrada que nos dedicamos, ¿verdad?, para servir a los usuarios, tanto en el servicio de agua potable como en el alcantarillado sanitario. Correcto. Entonces, siéntanse que pueden sentir, ¿verdad?, también de nuestra parte la mejor atención y que estamos para servirles. Bien, muchas gracias, ingeniera Pamela Llanes, muchas gracias a usted, mi amigo televidente, no hay tiempo para más, nos vamos deseándole que pase un feliz y bendecido día, Dios mediante, Dios les bendiga.